20 centímetros. A 6 kilómetros ya el 70%, y cuando íbamos a 10 kilómetros, la mitad de las plantas estaba a una densidad acorde y la otra estaba totalmente desfasada. Sin embargo, de nuevo, en situaciones de riego, lo que vemos es que no hubo diferencias. Entonces, no es que nuestro consejo para los productores de la zona es súbanse al tractor, aceleren lo más que puedan, así siembran más rápido, sino que en situaciones bajo riego, esas malas prácticas de manejo, como incrementar la velocidad, en el maíz no generarían el mismo problema que si se genera en el secano, donde se generan esas plantas dominantes. También siempre, pues nosotros no solo pensamos en la planta, en el manejo y en el cultivo, sino también en el bolsillo del productor, evaluamos otras alternativas de maíz. Este es el maíz colorado que tiene en exportación, tiene un plus de comercialización, o el maíz pisingallo. Y bueno, para nuestra región los rendimientos realmente son 15.000 kilos contra 9.000 y 5.000. Todo ese plus que tiene la comercialización del colorado del pisingallo no llega a compensar la gran brecha productiva que tiene con el híbrido simple. Entonces, bueno, salvando a algún negocio en particular, la mayoría de los regantes está usando los híbridos como cultivo regal. También en función de cómo decidir la fertilización, en función de ensayos de dosis creciente de nitrógeno, llegamos a elaborar una curva regional donde en función a un rendimiento esperado, o al revés, en función al nitrógeno en suelo y el fertilizante agregado, tiene una doble vía, yo puedo esperar que con casi 180 kilos de nitrógeno, ¿no?, entre nitrógeno en suelo y fertilizante, esté obteniendo rendimientos alrededor de 140 quintales. Fíjense también la misma curva de la soja para el caso del maíz, la tendencia que tiene creciente, realmente da gusto regar el maíz, y lo que es la producción de secano, con años muy buenos, pero estos años hay que aguantarlos, ¿no? De nuevo, las dos bajadas, esta muy importante, una granizada, y como medida de manejo fue no resembrar y ver cómo respondía el cultivo, y le erramos con medio resembrar, y el mismo año que se rompió la bomba para las hojas, se rompió para el maíz, así que no se lo pudo regar. Fíjense, en promedio de casi 18 años estamos hablando de un rinde promedio de 120 quintales maíz de primera bajo riego contra 7.800 del maíz de primera en secano. Y el maíz sobre trigo, el maíz de segunda bajo riego, 9.600 kilos aproximadamente, contra cerca de 6.000. Acá todos los cultivos de segunda, la respuesta no es tan importante porque no es tanta la necesidad de aplicación de riego. En el caso del trigo, el trigo nosotros estamos en una zona marginal, no en la zona triguera por excelencia, entonces podemos hacer manejos espectaculares, pero este momento, que es donde se define el número de grano y el peso del grano, está absolutamente relacionado al ambiente, y ese ambiente se mide con lo que se llama coeficiente Q, que cuando el histórico nuestro tiene un valor de 0,7, cuando supera eso son los años donde tenemos muy buenos rendimientos, y cuando la temperatura principalmente juega su rol, eso baja, y son los años que tenemos malos rendimientos. Bueno, en trigo también hemos trabajado mucho en lo que es evaluación de cultivares, densidad de siembra, ahí vamos a avanzar. La realidad es que es tan compensador el cultivo que ante variaciones muy importantes, la raya azul, que se llama alta, equivale a 180 kilos de semilla por hectárea. La raya roja es la que llamamos de lote o testigo, que son 140 kilos de semilla por hectárea, y la amarilla es la baja, que es 80. Salvo este material en un año particular, el trigo tiene capacidad de compensar, entonces poner semilla de más no tiene sentido. Los 80 kilos tampoco, porque no está forzando que necesariamente sea un trigo macollado, y si bien lo compensa, algunos materiales como este no compensó y los rendimientos bajan. Pero bueno,
alrededor de las 300 plantas por metro cuadrado para lograr 600 espigas es nuestro objetivo en nuestra región. En lo que es el manejo de la fertilización también es importante destacar cuando tienen distintos antecesores, porque una recomendación, por ejemplo, es cuando el antecesor es soja, que ya prácticamente con un aporte de 100 kilos extra de nitrógeno por hectárea se llega a los rendimientos máximos, mientras que cuando el antecesor es maíz, en el mismo campo, en el mismo lote, pero el antecesor es maíz, con 100 kilos ya no se llega al máximo, sino que estamos alrededor de los 150. Entonces, de nuevo, son presentación de resultados más que recomendaciones técnicas para que ustedes después, en el caso que hagan maíz, trigo, perdón, contemplen cuál es el antecesor. Como el trigo se hace en estación seca nuestra, sin lluvia, solamente con el agua almacenada, en promedio requiere 200 a 220 milímetros de riego por campaña. Entonces lo que dijimos fue establecer un riego estratégico deficitario y controlado, que implica, digamos, no regarlo hasta que es el periodo crítico del trigo, o sea, donde se define el número de grano y el peso de grano. En ese momento, si no llueve, darle el agua y después llenado de grano ya que se les arregle con lo que tiene. A lo largo de todo, es un ensayo que llevó 4 años, la diferencia promedio de aplicación, el riego siguiendo un balance o estratégico fue de 70 milímetros. Ya vamos a meternos en producción, pero lo que logramos que la eficiencia de uso de agua en general fue la misma, pero de cada milímetro aplicado fue mucho mayor en un sistema de riego deficitario. Y los rendimientos fueron 6.000 contra 5.500, o sea, 700. Esos 70 milímetros con esa relación 10 a 1 al trigo, casi calcada, rindió 7 quintales menos. Lo que pasa es que en un sistema de manejo nuestro, que el pivot se mueve, si esos 70 milímetros los llevo a otra posición, por ahí puedo tener 2 superficies con menor rinde que una con rendimiento potencial, ¿no? Todo también referido al costo de la energía posterior. Y bueno, el trigo también, la tendencia es a incrementar los rendimientos. Verán muchos circulitos acá de qué pasa. Bueno, tenemos años de granizo, años de rotura de bomba y años con y años de la enfermedad que se nos escapó y realmente el trigo lo pagó. Y el secano, obviamente, es mucho más variable, con años prácticamente de 2 o 3 quintales, ¿no? Porque justamente acá donde el riego tiene mayor impacto. En resumen, el rendimiento promedio de estos 17 años es de 5.000 kilos para el trigo cuando el antecesor es soja versus 2.300 en el secano. Y en el caso del trigo, cuando se siembra sobre maíz, tenemos un rendimiento de 4.500 contra 2.000. Acá, justamente, esa aplicación del riego hace que por lo menos se duplique la producción. Y finalmente, no sé cómo estoy de tiempo, les quería mostrar algunos resultados de riego por goteo enterrado. Son las mismas cintas que tiene el riego superficial. Solo la diferencia es que es en siembra directa continua, sin movimiento del suelo y pensado para regar cultivos extensivos, trigo, soja y maíz, donde muchas veces las líneas de los cultivos no coinciden con las líneas de los goteros. Experiencia de goteo enterrado en Argentina hay mucho en caña de azúcar, pero bueno, se pone la cinta justamente por debajo de donde va la planta, con excelentes resultados, pero no había experiencia para cultivo intensivo. Hubo que adaptar maquinaria porque realmente la necesidad de potencia para incorporar la cinta es bastante grande. Las cintas en nuestro caso están instaladas un módulo a 25 centímetros, el otro a 30. Acá están los módulos, uno de lo que era antes John Deere Water, ahora se llama Plastro, y el otro Netafim, que es empresa histórica en lo que es riego por goteo. Algunas empresas inventaron la máquina para poder incorporar las cintas de goteo. Fíjense la cobertura y ahí
va la máquina incorporando los goteos. Acá no había tanto rastrojo, pero es suelo sin mover. Y bueno, el goteo tiene un costo importante. Yo no tengo los números porque las empresas todavía no nos quieren decir, pero sí era importante, o el trabajo que nos encomendaron era cuál era la distancia óptima para nuestro suelo, de manera que se pudiera hacer una recomendación, porque de poner las líneas de goteo a 1 metro o a 1,20 m, esos 20 centímetros son muchos miles de metros de cinta que se ahorrarían en el proceso de inversión, ¿no? Entonces, nosotros tenemos a 80 centímetros entre líneas, a 1 metro, a 1,05 m y a 1,57 m. Y para ver cómo funcionaba y un poco con el chip del riego por aspersión, que uno riega siempre uniforme, lo que hicimos fue medir la distribución de agua en el subsuelo, ¿no? Y esta línea roja representa donde irían las líneas de goteo, y estos son sensores que están puestos sobre la línea de goteo, a la mitad de la línea de goteo, que sería la situación más desfavorable, y a 1/4. Entonces el trabajo fue evaluar las distintas láminas de riego, cómo se distribuían. El primer resultado, como todo sistema, tiene muchos pros y tiene sus contras. Uno de los contras es que no llega muy bien a la superficie, entonces no hay láminas de emergencia. O sea, hay que esperar la lluvia, o hay que tener, en otros países usan sistemas de aspersión para la emergencia y después riegan. No es que la raíz empezó a tomar agua del goteo, no hay problema. Entonces el 0 representa donde está el goteo, y a los 30 centímetros donde está ubicado. Y para una lámina de 20 milímetros esa es la distribución, o sea, en el goteo la distancia más larga, o a 1/4 de línea. Y esta cuando la lámina es de 40 milímetros, que un poco busca lo que nosotros buscamos, que es la distribución se homogeneice horizontalmente, aunque también, fíjense que una lámina de 40 llega a haber variaciones en cuanto a humedad hasta cerca del metro. Eso es para uno de los sistemas que tienen caudales de 0,6 litros hora. El otro módulo que tiene también a 1 metro, pero con 1 litro hora, o sea, más caudal instantáneo, esta es la distribución a 20 milímetros y con 40 milímetros, también de nuevo se acerca un poco a lo que esperamos, los 40 milímetros, y con agua que se mueve en profundidad. Y el otro que teníamos era el 1,60 m con el caudal de 1 litro, y los 20 milímetros ya directamente no llegaría ni siquiera al entresurco, por más que se vea en profundidad, la mayor contenido de agua está acá. Y con 40 milímetros, o sea, llega a juntarse con el bulbo de la otra línea, y una distribución más o menos aproximada. Entonces eso nos generó que la primera decisión era decir a los vendedores, bueno, entre 80 y 1 metro no hay diferencia, bueno, ya ganamos 20 centímetros de distribución entre líneas, hay un ahorro importante. Lo otro que seguro a ustedes les va a interesar, más allá de la distribución del agua, es los resultados productivos, ¿no? Y en este caso, para un maíz de primera, las columnas azules representan los riegos y las verdes las lluvias. A lo largo del ciclo, 136 milímetros de riego, 380 de lluvia, un consumo de cultivo de 500 milímetros, un rendimiento de 130 quintales, muy similar, aunque nosotros no estamos comparando sistemas, sino que estamos viendo la adaptación de las tecnologías al sistema productivo. Independiente que uno sea mejor que el otro, no buscamos eso. En el caso de la soja de segunda también, 115 milímetros de riego, 360 de lluvia, un consumo de casi 500 milímetros, un rendimiento de 29 quintales, muy similar al que hemos logrado en aspersión. Y ayer se estuvo trillando el trigo de esta campaña, y por suerte tanto en aspersión como en goteo, que también hemos aprendido un poco a manejar el goteo,
el rendimiento promedio fue 6.000 kilos por hectárea, muy por encima de los 5.000 que veníamos logrando el promedio, así que en ese sentido les cuento esto de los 6.000 porque en las otras dos campañas no nos fue tan bien, pero no se los voy a contar. Pero ahora que ya más o menos tenemos cómo se maneja el sistema, hemos logrado el mismo rendimiento que logramos en la expansión, lo que ya ahora con este manejo, lo que vamos a empezar a evaluar cantidad de milímetros, eficiencia de uso y todo lo demás. Y bueno, con eso era un poco lo que quería presentar, nuestra experiencia particularmente para el centro de la provincia de Córdoba. Gracias. Bueno, agradecemos la presentación de Aquiles Salinas, manejo de cultivo de resultados de riego para extracción en riego por goteo subterráneo. Les recordamos a todos que las preguntas que hayan surgido de la presentación pueden enviarlas al celular 099-74-1369 y a continuación de la próxima presentación serán respondidas y socializadas entre todos en la mesa de la propuesta. Vamos a dar paso ahora a la ponencia de Luis Jiménez, qué sabemos de riego de cultivos en Uruguay y qué falta por investigar. Bueno, buenas tardes de nuevo. Bueno, como se decía, la charla la titulamos ¿Qué sabemos del riego suplementario en cultivos en Uruguay y qué falta por investigar? Agrego suplementario porque vamos a hablar de los cultivos que en el Uruguay se desarrollan básicamente en condiciones de secano y dejamos del análisis al arroz. ¿El porqué del título de esta charla? Es porque durante bastante tiempo los pocos investigadores que hay en el Uruguay que trabajamos en el riego de cultivos, hemos argumentado que la información nacional de riego de cultivos era baja, que no había líneas de investigación de largo plazo y que la profundidad de la información generada no era la más adecuada. Nos parece que esta situación ha variado en los últimos tiempos. Que el país ha decidido invertir en investigación de riego. Hay varios fondos dedicados a eso. Desde línea el fondo FPTA, desde línea también fondos concursables, proyectos internos. Desde la ANI, varios fondos de investigación y desarrollo han aprobado proyectos de riego. Desde la CSIC, también de la Universidad de la República, se ha apoyado este tema. Por lo tanto, la situación ha tenido algunos resultados y en los últimos tiempos creemos que esto ha variado. Que sabemos un poco más de riego y que era un buen momento de pasar una línea y ver realmente qué es lo que sabemos y qué nos falta por investigar. En el trabajo escrito, que todavía no recibieron, pero seguramente dentro de un rato van a llegar los libros, en el trabajo que me correspondía, intentamos caracterizar la historia de investigación en riego en el país con la información publicada, que ya data de 40 años. Hay trabajos publicados que tienen 40 años en el país de riego en cultivo. Caracterizamos esas 4 etapas, habíamos visto, de generación de información en este tema, las instituciones que las generaron, los productos, los cultivos en los que se trabajó, pero realmente en la charla no vamos a poder hacer ese tipo de análisis porque no nos va a dar el tiempo y vamos a hacer énfasis en lo que hemos generado en la Facultad de Agronomía, acá en la estación Casinoni, que también tenemos cierta historia ya. Hay 20 años de generación de información. Los primeros ensayos en riego de cultivo lo hicimos en el año 1993. Ya hemos trabajado prácticamente todos los cultivos de verano. Los trabajos comenzaron en algodón, siguieron en maíz, en sorgo granífero, en sorgo azucarado, en girasol y bueno, y algún tiempo también en soja, ¿no? Por lo tanto, había que pasar la raya.
Y eso vamos a intentar con la información generada acá. Yo creo que esta charla también se va a complementar para lograr el título, digo, con la información que va a presentar Álvaro Otero de parte de la información generada de niña y qué es lo que se está haciendo. Bueno, si es que puedo pasar. La primera pregunta que orientó la línea de investigación de riego en cultivos es esta que aparece aquí, ¿no? Si se justifica el riego suplementario de cultivos de verano en Uruguay. Y el argumento básicamente es, hay dos argumentos. Primero, que tenemos una historia de haber producido cultivos de verano en secano durante toda nuestra historia agrícola. Y la segunda, que los países que realmente riegan tienen climas totalmente diferentes a los nuestros. Básicamente, en el mundo, si uno analiza países y regiones donde el riego es importante, son en climas áridos y subáridos, donde las precipitaciones en general no superan los 400 a 500 milímetros. Nuestra situación todos sabemos que es bien diferente. Las precipitaciones promedio anuales andan en 3 veces los valores que mencionamos anteriormente y con bastante estabilidad anual. Por lo tanto, estamos en una situación bien distinta. Entonces vamos a tratar de justificar la utilización de esta tecnología, no desde el punto de vista económico, mañana va a haber charlas que van a introducir el tema económico, sino desde el punto de vista de la situación hídrica de los cultivos de verano en el país. No obstante que tenemos 1.200 milímetros de precipitación, vamos a tratar de analizar más información para redondear cuál es la situación hídrica de los cultivos de verano. El primer factor a analizar es la capacidad de almacenamiento de agua disponible. Desde el año 2001 y anteriormente con otros trabajos, tenemos bastante información de cuál es el potencial de almacenar agua de los suelos de nuestro país. Y si uno se fija en el área agrícola, básicamente del litoral del país, donde se desarrolla el 85% del 1,5 millones de hectáreas que tenemos adjudicadas a cultivos de verano realizados mayoritariamente en secano, vamos a ver colores verdes y celestes. Esto está indicando una capacidad de almacenar agua en el suelo que varía entre 80 y 160 milímetros aproximadamente. Por lo tanto, podríamos, en base a esta información, concluir que tenemos unas 120 milímetros de capacidad de almacenamiento promedio en los suelos del país. Hasta el año 2000 había información que indicaba que los cultivos de verano en Uruguay, y básicamente la información era generada al maíz, tenían un consumo hídrico del orden de los 500 milímetros. Por lo tanto, si relacionamos estos dos valores, la capacidad de almacenar agua de los suelos, el potencial de almacenar agua y las necesidades de